Muy buenas, queridos amigos, que la paz de Dios sea con ustedes. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo, estamos nuevamente aquí con ustedes para compartir con ustedes otro nuevo tema. Y ya saben que esto es una recopilación de los temas, de los gloriosos temas de la justificación por la fe. La recopilación de estos temas de justificación por la fe es una presentación para la gloria de Dios y su santo evangelio de la gracia. Así es que, queridos amigos, mi nombre es Carmen Rivera. Me pueden encontrar por Facebook. Nuestro logo es Mensaje Leal y queremos compartir contigo la palabra de Dios, y por favor que otras personas también se animen, otras mujeres dediquen por lo menos una horita a compartir la palabra de Dios. Este es un tema espectacular y es muy importante, y no quiero que por favor no se pierdan este tema, porque es muy importante. Este tema lo vamos a titular Tratado sobre la fe y las obras. Vamos a ver el paralelismo entre la fe y entre las obras. Es importante eso. La fe. Ya tú sabes que la fe es la convicción de lo que se espera y la certeza de lo que no se ve. Pero la fe es emunat. En el idioma hebreo, fe es emunat, que traducido es confiabilidad, firmeza. Escuchen bien, fe es, en el idioma hebreo, es confiabilidad, firmeza, lealtad, seguridad, fidelidad. Salmo 33, versículo 4 y Salmo 36, versículo 5. También lo tenemos en Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Ok, y en el idioma griego, la fe es pistis, que traducido es confianza, credibilidad, fidelidad, creencia. Mateo 23, 23. La obra Malacat, que es en el idioma hebreo. Estamos hablando ahora de la obra, ¿qué es la obra? La obra es Malacat en el idioma hebreo. Se deriva de la palabra malak, que traducido es ángel, mensajero, enviado. Y quiere decir trabajo, tarea, labor, uso, servicio. En el idioma griego, obra. Mateo, capítulo 5, versículo 17. Y en el idioma argón, que es en griego, quiere decir trabajo. Estamos hablando de la obra. ¿Qué es obra? Obra en el idioma griego, argón, que traducido al español es trabajo, acción, hecho, acto, esfuerzo, ocupación. En el libro de Habacuc dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Habacuc 4. Y Pablo nos cita y lo repite. Repite lo mismo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Pablo dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Bien claro le dice: ni será declarado justo, ni inocente, ni absuelto delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 20. El hombre es justificado, ¿por qué? Por fe, sin las obras de la ley. Romanos 3, 28. Romanos capítulo 4, versículo 4 a 5. Pero la fe, escuchen bien, la fe no invalida la ley, sino que la establece, la confirma y la cumple. Y
lo tenemos bien claro en Romanos, capítulo 3, versículo 31. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12, Apocalipsis 12, 17. Y primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 5. La ley. ¿Qué es lo que hace la ley? La ley lo que hace es justificar sobre la justicia de Dios. Eso es lo que hace la ley. Romanos, capítulo 3, versículo 21. Mateo, capítulo 24, versículo 14. Queridos amigos, siempre hay una fe y siempre hay una creencia en algo. Y ese algo y esa fe va seguido de una serie de eventos, de reglas, de normas o de mandatos o de leyes. Tanto en el nivel intelectual, fíjate, escúchate bien, como en el nivel físico también o el nivel espiritual. Por la fe, Dios hizo que el universo, ¿a través de qué? A través de su palabra. Dios habló y todas las cosas vinieron a la existencia. Hechos 11:3, Génesis, capítulo 1, versículo 3, 6, 9 y Génesis, casi todo el libro de Génesis. Por la fe se aceptan, por la fe se acepta la fe y la obediencia de Cristo. ¿A quién? A la ley de Dios y su sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. En este estudio, queridos amigos, vamos a hacer un paralelismo entre la fe y las obras. Y así tú y yo vamos a ver que la fe que salva, que justifica en los cielos, también produce buenas obras, buenas obras que justifican aquí en la tierra. Santiago capítulo 2, versículos 24 al 25. Vamos a hacer unos cuantos. Por ejemplo, la fe. La fe es confianza y seguridad en una convicción interior de algo que no se ve. Hebreos 11:1. Pero la fe va acompañada de las buenas obras que demuestran esa fe en la que hemos creído. Porque ¿cómo vamos a tener una fe si no tenemos obra? La fe, como ya decimos, la fe va acompañada de las buenas obras, porque esas buenas obras demuestran esa fe en la que hemos creído y que no se ve, querido amigo. La fe es una creencia firme, porque tiene que ser firme y verdaderamente cimentada ¿en quién? En la palabra de Dios. Efesios 1:13. La fe produce obras que vienen de Dios. Efesios 2:10. La fe, ¿qué es la fe? La fe es confiar, es creer, es depender de una persona para salvación. Y esa persona, la única persona de la cual podemos depender para salvación es Cristo Jesús. Hebreos 16, versículo 30 al versículo 31. Las obras demuestran y testifican de esa persona. Las obras que yo hago y que el mundo me ve como un espejo demuestran y testifican en quien yo he creído, en la persona de Jesucristo. Hebreos 11:6. La fe es confianza, querido amigo. La fe es dependencia en lo que otro hizo por ti en la cruz del Calvario, que es Jesucristo. Las obras, ahora vamos por las obras. Obras presentan lo que otro hizo y hace por ti. Cristo Jesús. La fe es apoyarte en la obra perfecta de Cristo, en su vida, en su muerte, en la cruz, en su resurrección y en su obra en el santuario celestial y en su propia venida y en su pronta venida en gloria. Aleluya, que venga pronto, Señor Jesús. Te esperamos, Señor.
Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 10, 21 al 22. Y continuamos con las obras. ¿Qué hacen las obras? Las obras hablan, porque las obras hablan y testifican en nuestras vidas de la obra perfecta de Cristo en su vida, en su muerte en la cruz, en su resurrección, en su obra en el santuario celestial y en su pronta venida en gloria. Muestra las obras de Cristo con nuestros actos aquí en la tierra. La fe. ¿Qué es la fe? La fe nos une nuestra mente en confianza a lo que Dios hizo en su Hijo. Y puede hacer por los méritos de Cristo ahora y siempre. Amén. Las obras revelan, querido amigo, que tenemos nuestra mente confiada en lo que Dios hizo a través de su Hijo. Y puede hacer todavía siempre por los méritos de Cristo Jesús ahora. La fe la fe que nos salva prepara las obras de antemano para que andemos en ellas, obras de bondad y de misericordia. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Las obras demuestran esa fe que nos salva por gracia. Efesios 2:10. La fe, querido amigo, la fe es el principio divino que es puesto en la mente del creyente. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22. ¿Para que confiamos en qué? ¿Para que confiemos en qué? En lo que Dios hizo. ¿A través de quién? A través de Jesucristo. Y sigue haciendo por nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Las obras son la práctica y la ejecución de ese principio divino que pone al Espíritu Santo en la mente para revelar a otros lo que Dios ha hecho a través de Cristo y que sigue haciendo por nosotros. La fe, escucha bien, mi amigo, la fe es la mano derecha del Evangelio. La fe es la mano derecha que se apropia de algo que no es suyo, que no le pertenece, pero que se nos da gratuitamente. ¿A través de quién? De los méritos de Jesucristo. Las obras es otra mano que da a otros lo que recibe gratuitamente por los méritos de Cristo. Mateo 10:8. La fe, unida a la fe de Cristo, recibimos la salvación para darla gratuitamente a cada uno de nosotros. Las obras acompañan al que recibe la justicia de Cristo para testimonio de esa salvación a todas las naciones. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. La fe, querido amigo, la fe es la que hace que el salvado por Cristo siga los caminos de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Las obras de la fe jamás pueden hacerse si no hacemos ¿qué? La voluntad de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 6, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. La fe y la fe de Cristo obra la justificación en los cielos, en el cielo. Romanos 5, versículo 1 al 2. Las obras hechas en Cristo obran la justificación en la tierra aquí. Santiago capítulo 2, versículos 24 al 26. La fe
en el sacrificio expiatorio de Cristo. Se demuestra por el amor que sentimos hacia el Señor Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9 al 10. Las obras de amor, al contemplar lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nos lleva a amar a aquellos por los cuales Cristo murió. Isaías capítulo 45, versículo 22, Salmo 34, versículo 5 y 6. La fe se apropia de los méritos de Cristo, que están llenos de su amor eterno, que nunca se terminan. Jeremías 33, 3. Las obras anuncian a otros. Escucha bien, querido amigo. Las obras anuncian a otros la oportunidad que la humanidad tiene de apropiarse por la fe de los méritos de Cristo y un eterno e infinito y en su eterno e infinito amor. Hechos capítulo 2, versículo 34 al 38. La fe salva para que hagamos la obra de Dios. Escúchate bien, la fe salva para que hagamos la obra de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Las obras presentan la evidencia que hemos sido salvos por la justicia de Cristo. Y la fe tiene importancia para que seamos salvos, pero en sí misma no tiene méritos para salvación y solo es aceptable a través de los méritos y la perfecta fe de Jesucristo. Aleluya. Las obras tienen importancia como testimonio de Dios ante los hombres, pero no tienen méritos para salvación. Mateo capítulo 24, versículo 13. Las obras glorifican a Dios delante de los hombres. Mateo capítulo 5, versículo 16. La fe de Cristo es lo único, escucha bien, es lo único que hace perfecta la imperfecta fe del creyente. Las obras de Cristo es lo único que hace perfecta las obras del creyente. Por la fe creemos, querido amigo, por la fe creemos y andamos. ¿En qué? En las obras de la obediencia perfecta de Cristo. Por la fe, Dios nos imputa a nosotros estas obras perfectas de Jesucristo. Las obras de la fe, escucha bien, que hacemos no es producto nuestro, sino de la justicia de Dios en Cristo. Querido amigo, la obra no es del hombre, es de Dios. Solo hay una fe perfecta y esa es la fe de Cristo. Solo hay una obra perfecta y esa es la obra de Jesucristo. Solo un perdón perfecto, el de Dios, es el único, es el único perdón perfecto, es el de Dios. Solo un poder perfecto puede perdonar al hombre imperfecto. El Espíritu Santo, Dios, hace su obra de fe para siempre. Alabado sea y bendito sea el nombre de Dios. Tremendo estudio, querido amigo. Es espectacular, extraordinario estudio. Espero que lo puedas entender, recopílalo y si quieres predicar acerca de ello, hazlo, porque verdaderamente es un paralelismo extraordinario y 100% bíblico. Que la paz de Dios reine contigo, querido amigo, y nos vemos en el próximo tema de justificación por la fe. Que Dios te bendiga, Dios te guarde
y hasta la próxima. Y recuerda, comparte este video. Mi nombre es Carmen Rivera. Me pueden encontrar en Facebook como Mensaje Leal. Dios te bendiga y gracias.